¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros que estamos aquí nos enojamos? No escuché muchos amenes, la verdad es que solo yo creo que soy el enojón acá. Antes de iniciar, quisiera introducir un poquito. Fíjese que su servidor pues, conocí al Señor cuando tenía como 8 años más o menos y de ahí crecí en mi adolescencia y en la iglesia, viví mi adolescencia en la iglesia. Sin embargo, yo viví en un hogar donde el enojo era como parte de la vida diaria, ¿no? O sea, era la forma de ser de nuestro hogar, de nuestra familia. Eh, Todos gritaban, mis abuelos gritaban, mis tíos gritaban al abuelo. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años, así que vivimos mucho tiempo en la casa de mis abuelos. Entonces, cuando vengo al Señor y yo escucho incluso hasta cantos, no sé, algunos de ustedes han escuchado algún canto cristiano que decía, el cristiano no puede estar enojado. Y yo decía, híjole, entonces, o aquel canto que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo decía, Santo Dios, entonces al venir a Cristo hay que apagar las emociones, ¿no? O sea, tenemos que apagar esas emociones porque pues yo no puedo estar triste, no puedo estar enojado porque ya soy cristiano, ¿no? Y bueno, crecimos en el camino del Señor y servíamos al Señor con los niños, con adolescentes, con jóvenes. Y luego llega el momento que me tengo que casar, ¿no? Entonces, acá está mi esposa conmigo. Nos casamos y muchas de las cosas que yo decía, yo creía que yo procesaba correctamente el enojo, pues hasta ahí. Pero el detalle es que cuando ya nos casamos, ya nos encontramos con alguien que conoce mejor de nosotros y le abrimos el teclado completo, ¿verdad? Normalmente cuando nos relacionamos, ocultamos algunas teclas de nosotros, pues, y que no las pueden presionar, ¿no? Cualquiera las puede presionar, pero cuando nos casamos, abrimos ese menú de teclas, pues, y entonces ya hay esa persona que pueda presionar algunas teclas especiales, ¿no? Y que disparan esas emociones que muchas veces no nos traen muy buenos resultados. Así que yo recuerdo que en su momento tuve la oportunidad de poder, me invitaron unos hermanos, que ahora es pastor él, de la iglesia bautista, me acuerdo que nos invitaron a un diplomado de consejería infantil y adolescentes. Y yo decía, pero hermano, yo no soy bueno para escuchar, yo hablo mucho, le digo, ¿no? Y un consejero debe escuchar, no debe de hablar tanto, le digo. No, pues precisamente para que aprendas a escuchar y bueno. Para hacerse la corta, acepté el diplomado de consejería, nos inscribimos. Yo recuerdo que era bebé, mi primer hijo estaba bebé y, y yo fui al diplomado de consejería y el primer libro que leímos se llamaba Cómo ayudar a tu hijo a controlar el enojo, la tristeza y otra emoción más que no recuerdo ahorita. Y entonces, cuando yo empiezo a leer el libro, me doy cuenta que yo tenía problemas de ira, pero no me había dado cuenta. O sea, realmente yo creía que estaba bien. De hecho, yo ya empezaba a tener problemas con mi esposa, porque pues, ya nos pegamos unas agarras recién casados y pues ella me decía, es que tú me gritas. Yo le decía, no, es que así hablamos nosotros. Mi familia, pues los Velázquez, así hablan. Le digo, no, y yo no puedo, o sea, así soy, pues. Sí. Y pensábamos que es algo como algo natural, pues gritarle a alguien, levantar la voz, exasperarse tan fácilmente como una pólvora. Pero bueno, y entonces algo que aprendí es que muchas de las cosas que vemos, no sé si ya por ahí ya tiene la presentación, ahí puede proyectar. O yo la tengo que iniciar acá, perdón, discúlpeme, estamos nuevos aquí en este tema. Ok, ya está, ok. Muchas veces es como un iceberg, ¿verdad? En la superficie vemos tantito de algo, ¿no? Tantito, vemos actitudes, vemos gritos, vemos formas ásperas de tratar a las personas, pero
incluso con los niños, ¿no? Vemos berrinches y todo, pero ¿qué hay debajo de ese iceberg? Pues, ¿qué hay debajo de eso? ¿Cuál es el origen de esa ira, de ese enojo descontrolado, ¿no? Es una emoción importante y en la Biblia, vamos a ver ahorita que en la Biblia se menciona infinitamente, muchas veces se menciona la palabra del Señor y algunas cosas, algunas son válidas, algunas no, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere con el tema de validez. Vamos a leer Efesios 4:31, los invito, es un versículo muy conocido en el ambiente cristiano. Efesios 4:31. Si tienen sus Biblias, pueden abrirle, por favor. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén para que demos lectura juntos. Efesios 4:31. Una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y este consejo dice de la siguiente manera, dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una vez más, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que su espíritu nos dé la sabiduría para entender su palabra y abrir nuestro corazón para que esa semilla penetre lo más profundo? Amén. Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, yo te doy gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, leer tu palabra. Tú dijiste, Señor, que nosotros estaríamos limpios por la palabra que tú nos has hablado. En esta mañana hemos traído nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos, todo nuestro ser está dispuesto a recibir tu palabra y ser, Señor, moldeados por medio de ella. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu siembre esta palabra en cada uno de nuestros corazones a lo más profundo y que sea como en tierra fértil, que dé fruto a 30, 70 y a 100 por uno en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, amado Dios. Amén, amén, amén. Muy bien. Pues bueno, entonces, en primer lugar, quisiéramos, por acá ok, estamos ahí. En primer lugar, quisiéramos identificar el enojo. El doctor Gary Chapman es un psicólogo cristiano muy reconocido y muy bueno, tiene muy buenos libros si gustan darle algunas lecturas. Él lo resume de esta manera, que el enojo dice que es una emoción de desagrado provocado por una mala acción, ya sea algo real o una mera percepción. O sea, usted puede estar enojado porque usted está percibiendo algo, lo cual no es real, o puede ser algo real. ¿Sí? Así que al final sí nos pone en una condición diferente, ¿no? Y quisiera hacer un rápido repaso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, entonces siempre nosotros leemos, cuando leemos la Biblia, leemos enojo, 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 pero tiene raíces. Normalmente el hebreo es muy rico en vocabulario, entonces lo que nosotros entendemos como enojo, lo traduce como enojo, puede tener otra raíz. Y quisiera hacer un pequeño repaso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una gran variedad de significados. Todo este círculo que ustedes pueden ver y cada una de ellas es todas esas palabras que aparecen en el Antiguo Testamento y la cantidad que aparecen, en realidad todas las traducen como enojos en la Biblia, ¿no? Pero en la versión Reina Valera 60 o en otras versiones. Sin embargo, quisiera destacar algunas de ellas que son como las que de mayor presencia en las Escrituras. Por ejemplo, kasaf es una de las palabras que significa reventar, estallar en cólera. Sí, es una de las palabras que más se usa en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, dice este versículo: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme
personalmente para invocar el nombre del Señor y que con un movimiento de mano me sanaría de la lepra. ¿Todos saben la historia de Naamán? ¿Han escuchado la historia de Naamán? A ver, levante la mano quienes, o más bien, levante la mano quienes no. ¿Quiénes no saben de Naamán? Ok, voy a explicar un poquito. Naamán era un general del ejército sirio. Él tenía una muy buena posición en el reinado de Siria, muy amigo del rey de Siria, lo apreciaba mucho. Naamán tenía una muchacha que le ayudaba en la casa que había sido exiliada de su tierra y había sido traída a Siria. Esta muchacha temía a Dios, al Dios de Israel, porque había sido traída de ahí. Entonces, Naamán tenía mucho éxito, mucho dinero, era un hombre muy exitoso en el ámbito profesional. Sin embargo, tenía un grave problema. Él tenía lepra. Entonces, y ustedes saben que la lepra en los tiempos bíblicos era un tema que era para el pueblo de Israel. Tenían que incluso que apartarlo, era un problema social, de salud, pero también incluso tenía índoles espirituales, porque ya en la ley estaba escrito, en las leyes ceremoniales estaba escrito un tratamiento especial para estas personas. Bueno, Naamán tenía lepra y era incurable, así que su muchacha le dijo a la esposa, le dice, oiga, ¿sabe qué? En Israel hay un profeta que puede sanarlo. Y se lo comenta a su esposa, se lo comenta a Naamán, y Naamán va con el rey y le dice, ¿sabes qué? La muchacha que me ayuda en la casa me dice que en Israel hay un profeta que puede sanarme. Entonces el rey escribe una carta y se la envía al rey de Israel y le dice, ¿sabes qué? Sáname, me sanen a mi general del ejército, ¿no? Y cuando el rey de Israel ve esto, dice, ¿y qué? ¿Soy yo Dios para sanarlo? Dice, no, ¿cómo va a poder sanarlo yo? Dice, no. Entonces se entera Eliseo, porque Eliseo estaba en los tiempos del reinado de Naamán, este general del ejército sirio, y le dice Eliseo al rey, tranquilo, dile que venga y yo lo voy a sanar, ¿no? Entonces le dice, se va este general del ejército sirio llamado Naamán, se va a Israel, y cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo le manda al criado y le dice, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán y va a quedar sano. El general, con toda su investimenta, rango, él esperaba que saliera y se postrara y le hiciera honores. No, salió, mandó al criado y le dijo, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán y va a quedar limpio, ¿no? Entonces, es allí donde aparece este versículo. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Y dijo él, yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con movimiento de mano me sanaría de la lepra. Pues no se llevó a cabo como él quería. Bueno, al final, los que saben la historia, dice que las personas, el séquito que iba con él, le dijo, pero mi general, no le está pidiendo una cosa tan difícil, solamente que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Sí, pero yo tengo 2 ríos mejores que el río Jordán, así que ¿cómo es posible? Pero le va a sanar la lepra, gratuito, no le están cobrando el agua del río, ¿no? Así que pasa, se zambulle 7 veces y queda limpio. Cuando él queda limpio la lepra, él regresa corriendo y agradecido. Bueno, los invito a que lean la historia, está en 2 Reyes capítulo 5. El tema aquí es que él estaba enojado, enfurecido, y aquí significa estallar, cólera, reventar. Estaba que reventaba. ¿Cuántas veces usted ha estado así? Que revienta. ¿Cuántas veces hemos estado que reventamos? Y la pregunta aquí es, ¿cuál era la motivación? ¿Qué estaba debajo de ese iceberg que veíamos, la puntita del iceberg que veíamos en Naamán? ¿Qué estaba debajo? Yo creí que el profeta saldría a recibirme. No se cumplieron sus expectativas. No se hicieron las cosas como él quería. ¿Entendemos?
Amén. O sea, vamos a ver ahorita, vamos a ver varios ejemplos, pero quiero que vayan como guardando ahí en guardando en sus notas ¿no? No se cumplieron las expectativas de Naamán y se enojó, ¿vale? Porque muy probable que algunas veces nos ha pasado. Otra de las traducciones de la palabra enojo en el Antiguo Testamento es gemá, que significa calor, ira, veneno. Veneno. Y no es la palabra suegra, es enojo. Quiero mucho a mi suegra, no se preocupe. Génesis 27:44 dice, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Todos conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob y Esaú. ¿Alguien no la conoce? ¿Alguien no? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, en esta historia nada más voy a hacer un pequeño contexto. Se trata de que él, mal dirigido por la mamá, le engaña a su hermano, pero a su papá más bien, y le roba la primogenitura al hermano, ¿no? Y entonces su hermano se enoja muchísimo porque la bendición que era para Esaú la recibió su hermanito Jacob. Y entonces él estaba muy enfurecido. El papá le dice a Jacob, quédate con él por un tiempo. O sea, lo envían a la casa de Labán. Entonces, allá en la casa de Labán, que era el hermano de la esposa, de la mamá, perdón, le dice, quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. O sea, cuando este hermano, Esaú, había sido traicionado, él sintió como una traición, había sido engañado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido engañados alguna vez? ¿Cuántos hemos sido traicionados alguna vez? Pues aquí puros, que les ha ido muy bien en la vida, ¿eh? A mí no tanto. Pero bueno, dice que quédate ahí con un tiempo hasta que se calme el enojo, el calor, el veneno de tu hermano, ¿sí? Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo estaba niño, yo tenía como 5 o 6 años, yo recuerdo que mi mamá estaba peleada con una hermana. Aquí está mi mamá. Mi mamá estaba peleada con una hermana, pero increíble, hermanos, increíble. Ellas no se hablaban, podían estar en una reunión familiar y ellas no se hablaban. Me decía a mí, dile a tu tía tal cosa. Y ella me decía, dile a tu mamá tal cosa. Decía, ¿no? Y no se hablaban, hermanos, entre hermanos. Digo, en ese entonces mi mamá no era cristiana. Ahorita ya se habla. Ahorita ya se habla. Entonces, pero puede haber, y tardó años. Yo recuerdo que tardaron años sin hablarse. Imagínense cómo era posible, ¿no? Podemos tener reuniones, pero ellos no se hablaban, pues, porque había un enojo. Y no, si les contara la razón de ese enojo, hermanos, se reían. Pero bueno, no voy a quemar a mi mamá hoy. Así que, había una razón, ¿no? Otra de las traducciones, creo que voy avanzando acá, y discúlpame porque. Ok. Otra de las razones, perdón, las traducciones de enojo es fosas nasales. ¿No se da cuenta cuando usted se enoja, cambia su respiración? ¿O solo la mía cambia? Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estará airado porque tu mayor placer es amar. O sea que Dios respira fuerte cuando algo no le agrada. Dios se aira, Dios se enoja. Y esta es la traducción, af, sencillo, una palabra muy corta, pero se traduce como nariz, como fosas nasales, y tiene que ver con el aumento de la respiración cuando nos enojamos.
Ahora vamos un poquito al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo tanto, las raíces de las palabras también están en esta misma lengua. Y también tiene varias traducciones de la palabra enojo, y una de ellas es orgizo, que esa raíz tiene muchos significados, tiene también muchas traducciones en el Nuevo Testamento, pero una de ellas es provocar o encolerizar. Y en Lucas capítulo 15, versículo 28, dice la palabra del Señor: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se refiere al hermano del hijo pródigo. ¿Todos saben la historia del hijo pródigo? ¿Alguien no la sabe? ¿No? ¿Todos? Bueno, un poquito de contexto. El hijo pródigo regresa a casa, dice: ¿qué hago aquí con los cerdos? Antojándome la comida de los cerdos. Y en la casa de mi padre hay abundancia de comida. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo tanto, esa decisión que tomó el hijo pródigo, regresa a casa, y el papá esperando afuera, dice, yo me imagino que todas las tardes el papá salía a esperarlo. Así me lo imagino, y sentaba afuera esperándolo, y cuando dice que a lo lejos lo vio, porque estaba allá afuera, ¿no? Dice que vio a lo lejos, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo cambió, le cambió la ropa, le puso un anillo que simbolizaba mucho porque le daba autoridad sobre los derechos como hijo, y dice que el hijo se gastó toda la herencia, venía de regreso arrepentido, pero había un hermano que pues él siempre ha estado con el papá. Entonces, cuando vio que le hicieron una fiesta y todo, el hermano tuvo motivado por los celos, ¿verdad? O sea, los enojos pueden ser provocados por el celo. ¿Por qué aquel y a mí no? Y esto puede estar pasando. Todavía no hemos visto esta raíz, pero más adelantito voy a poner un ejemplo más claro al respecto. Sin embargo, no quiero ahondar tanto, solamente quiero que conozcan el contexto y la palabra. En este caso significa, es un enojo motivado por los celos, porque a él y a mí no. Y entonces el papá le dice, entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta que le estaban celebrando a su hermano. Y salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Entra, pues, le dice, pero es que ¿cómo es posible? Se gastó todo y le hace una fiesta, y yo aquí trabajando, nunca te he abandonado. Y le dice el papá: hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Todos los becerros, todas las ovejas que están aquí son tuyas. Puedes celebrar cuando tú quieras. Podemos celebrar cuando tú quieras. Puedes comer las que tú quieras. ¿Sí? No le estaban reduciendo su herencia a él, ¿no? O sea, era todo él, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar un poquito con el tema, con estas raíces. Otra raíz que se encuentra en el Nuevo Testamento es aganacteo, aganazo, también se pronuncia de esta manera. Es una palabra griega que significa estar grandemente afligido, me gusta más estar indignado, y es Mateo 20:24. Dice la palabra del Señor: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ustedes recuerdan que habían 2 hermanos, Juan y Jacobo, dentro de los discípulos del Señor, los apóstoles. Habían dos apóstoles que se llamaban Juan y Jacobo, que eran hermanos, y la mamá siempre le decía: oigan, díganle ahí al maestro que les dé una buena posición, porque todo el mundo pensaba que el reino de Jesús iba a ser un reino político, un reino material. Entonces la mamá estaba así como que les dé un buen hueso. Sí. Ustedes han sido ahí, han estado junto a él y han sufrido y han pasado hambre, que les den su buen huesito ahí en el puesto político, ¿no? Que les va a dar. Y entonces aquellos como que me imagino que eran medio tímidos porque nunca se atrevieron, pues, sino que la mamá fue y dice que la mamá misma, no hay mamás que son pero tremendas, ¿no? Y fue y le fue a pedir a Jesús que que le dieran pues una buena posición, que fuera uno a la derecha y otro a la izquierda.
Ni siquiera le dio chance, no, uno al lado del otro, no, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Y entonces el Señor le dice, pues no, pues eso no me toca a mí, ¿no? O sea, darlo, dice lo que el Padre ya tiene establecido, ¿no? En su reino, ¿no? Pero no entendía la mamá lo que Jesús le estaba explicando, porque Jesús hablaba del reino celestial y ella hablaba del reino terrenal, ¿no? Sin embargo, los otros 10 apóstoles, eran 12, los otros 10 apóstoles, dice que cuando los 10 oyeron que la mamá estaba pidiéndole una posición prominente con Jesús, se enojaron contra los dos hermanos. Y esta palabra es aganazo, que es estar indignado. ¿Alguna vez usted ha estado indignado? Sí, amén. O sea, también eso es enojo. O sea, lo que quiero decir es eso, que también estar indignado es enojo, ¿no? Tiene su raíz en la palabra ira, tiene su raíz en esta palabra. Y en Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, abandonen toda amargura, el versículo que leímos al inicio, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Esto se refiere, dice que es la palabra sumos, que es muy utilizada sobre todo por el apóstol Pablo, y significa pasión, como respirando fuerte. Lo que le habíamos leído en el Antiguo Testamento es como un sinónimo del Antiguo Testamento, esta palabra que es como respirar fuerte. Sí, o sea, si ya estamos así como que, no sé si usted tiene teteras de esas que tienen valvulita, ¿no? Y empieza a silbar la valvulita. Si ya le está silbando la valvulita, aguas hermanos, vamos a tomar algunas acciones, ahorita vamos a verlas, porque ya está respirando fuerte, ya entró, ya está el sumos actuando dentro de nosotros. Así que, bueno, vamos entonces, ¿por qué nos enojamos? ¿Usted sabe por qué nos enojamos? Dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios nos crea a su imagen, nos crea a su imagen en todos los sentidos. Usted ha visto que Dios como persona tiene emociones también. Y hemos visto que a lo largo de la Biblia, y vamos a ver un versículo en Nahum 1:6, dice, ¿quién permanecerá delante de su? O sea, ¿Dios se enoja? No lo escuché. ¿Dios se enoja? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Entonces Dios se enoja. ¿Eso nos tranquiliza un poco o no? Nos enojamos porque Dios nos creó a su imagen. Nos dio la capacidad de poder experimentar esta emoción. ¿Pero qué sucedió entonces? ¿Qué ha sucedido entonces? La pregunta es, ¿por qué se enoja Dios? Ya sabemos por qué nos enojamos nosotros, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ahora, ¿por qué se enoja Dios? Dios se enoja por dos razones y tiene que ver con su naturaleza. Levíticos 11:45 dice la palabra del Señor, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque ¿qué? ¿Por qué? ¿Dios tiene santidad? No, Dios es santo. Es su naturaleza, es su esencia. Dios es santo porque yo soy santo. Porque cuando tú tienes algo, se te termina. Se te puede acabar, puede ser que lo tengas, puede ser que no lo tengas, pero cuando tú eres, es imposible. Amén. Ok, primera de Juan 4:8, ¿cómo dice la palabra? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Dios tiene amor? Dios
es amor, es su esencia, no se le acaba. El amor de Dios no se acaba, su santidad no se acaba porque Él es su esencia. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya en contra de esas dos naturalezas de Dios, Dios lo molesta, Dios lo enoja. Vamos a verlo un poquito más claro. Dios lo enoja la transgresión hacia sus mandamientos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con irrumpir su santidad, romper con esa, manchar con esa santidad. Vamos a ver en Isaías capítulo 57, versículo 17, dice la palabra del Señor: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, por la iniquidad me enojé. O sea, ¿qué lo enoja a Dios? La iniquidad, el pecado. En Hebreos capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos. Dios le enoja cuando nos descarriamos. Dios le enoja que tomemos malas decisiones. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Entonces, una de las cosas que le enoja a Dios es la transgresión, el pecado, la transgresión, cualquier cosa que tenga que ver en contra de su ley, de sus mandamientos. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17, un ejemplo de Jesús, ¿no? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba bien contento y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron a sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, me aira, me enoja. Sí, sí, o sea, cuando algo está en contra de su santidad. Otra de las razones por las que Dios se enoja es la injusticia. ¿Por qué? Porque la injusticia va en contra del amor. Si la primera dijimos que santidad y amor, entonces las esencias de Dios. Entonces la primera es transgresión hacia sus mandamientos, pecado, y la segunda es la injusticia. Y algunos versículos que destacan esta característica del Señor, estas acciones, dice en Malaquías 3:5: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios haciendo juicio debido a la injusticia. A Dios no le agrada la injusticia y Dios se enoja en contra de la injusticia. Y voy a hacer aquí una posita en este porque me llama mucho la atención el tema de la injusticia. No es normal que un hijo de Dios, renacido en Cristo, renovado, se sienta como que nada al ver la injusticia. Se sienta neutro al ver la injusticia. No es normal, hermano. Si usted se siente inmune ante la injusticia, algo no está bien, hermano. Si usted ve el pecado y se siente normal, no está bien. Nos molesta el pecado, nos molesta la injusticia. Nos debe de molestar. Es la raíz del enojo de Dios, de la naturaleza de Dios. Ok, entonces el tema aquí es, voy a ver, Romanos 1:18 está súper
este versículo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? La injusticia, Dios se enoja ante la injusticia. Aquí Marcos 3.1 dice, este versículo es una joya. Marcos 3.1. Otra vez entró Jesús en las sinagogas y había allí un hombre que tenía la mano seca, una mano, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea, lo tenemos así, vamos a ver si lo sana, porque si lo sana le caemos aquí con todo, ¿no? Entonces dijo al hombre, o sea, Jesús ya se había dado cuenta que lo estaban acechando y que estaban como esperando que él cometiera un error. Un ratito que se cerró por acá la presentación, permítanme. Entonces estaban acechando a Jesús por el que cometiera un error. ¿Dónde nos quedamos? Por acá, vamos a ver. Vamos aquí perdón, hermanos. Entonces dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristeció por la dureza de su corazón y dijo al hombre, mire, esa parte es tremenda. Cuando yo le presté la atención, porque uno pasa muchas veces por ciertos versículos, pero cuando uno le presta la atención, dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Y ya cayó, dijeron los fariseos, dijeron, ya cayó, lo que queríamos, va a sanar este hombre y aquí le caemos. Y les dijo, es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor dígalo fuerte, Jesús le molestó la injusticia. ¿Cómo es posible que su religión esté por encima de la necesidad de una persona que tiene tantos años con una necesidad? Este hombre no podía comer, tenía la mano seca, ¿no? Tenía que darle la comida en la boca. Este hombre que tiene que alimentar una familia, este hombre, no sé, o sea, había una necesidad en esta persona y estaban anteponiendo su necesidad por su religión, por su religiosidad y sobre todo por atrapar a Jesús. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, una mezcla de dos emociones, por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué acciones tomamos cuando nos enojamos? ¿Sabe dónde llevé este versículo? Lo llevé a mi hogar, a mi casa, a mis hijos. Cuando me enojo por alguna acción que mis hijos han cometido y que muchas veces no necesariamente tiene que ser una acción válida. O sea, la motivación no es válida. Y dice que Jesús, cuando se enojó, dice que le restauró la mano. Nosotros cuando nos enojamos, ¿restauramos manos? O le sonamos las manos, ¿verdad? ¿Qué acciones tomamos cuando... O sea, dése cuenta, el enojo no es el problema es qué hacemos. Por eso la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero no peques, pues. El pecado ocurre cuando la motivación, ¿qué está motivando realmente tu enojo, no? Voy a
voy a dejarlo ahí y voy a continuar porque la pregunta es, ¿cómo manejamos el enojo? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo debería ser que deberíamos de manejar el enojo? En primer lugar, amado hermano, tenemos que reconocer que estamos enojados. Usted no puede decir, no sé si le ha pasado en los hogares, cuando le dice a su esposa, ¿estás enojada? No. ¿Te pasa algo? No. Y dijera allá en mi pueblo, y ya la boca lo tiene como cupapé. Pero no está enojada. En el trabajo, ¿está molesto? No. Promovieron al amigo, al fulanito. ¿Te estás molesto por eso? Qué bueno. En primer lugar, reconocer que estamos enojados. Segundo, localizar la razón de nuestro enojo. Y número 3, emprender una acción constructiva. O sea, vamos en la primera parte, reconocer que estamos enojados. Efesios 4:26 dice la palabra del Señor: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, o que la versión 60, que el sol se ponga sobre este enojo, ¿no? Entonces, no permite, o sea, si se enojan, o sea, está diciendo, sí es posible que se van a enojar. Son seres humanos, o sea, están hechos de emociones y a la imagen de Dios. Se van a enojar. Si se enojan, no pequen. Y no permitan, o sea, son dos cosas, no crean que, dicen, si se enojan, no pequen. O sea, que la motivación realmente sea la correcta. No podemos estar enojados por algo incorrecto. Pero la otra es, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, no esperemos. A mí me pasó muchas veces, hermanos, en mi matrimonio, que no es tan perfecto, que nos enojábamos y entrábamos en guerra fría, pues. ¿Amor tal cosa? Sí. ¿Pues estás enojada? No. Llegaba la noche, hermanos, cada quien volteados, espalda con espalda. Al otro día, pero sigues enojada. No. Hermanos, el silencio mata. Entonces, reconocer que estamos enojados y evitar que nos cruce de un día a otro con esa ira. Acuérdense que la ira, yo siempre he dicho que la ira es como una piedra, hermanos, una piedra en la mano, esperando regresársela al que nos hirió en el momento que se descuide. Esa es la ira. Y cuando usted perdona, usted suelta esa piedra, no tiene forma de vengarse. Número 2, localizar la razón. Vamos a ver esta parte de localizar la razón de nuestra ira. Y vamos a regresar un poquito a 2 de Reyes 5:11. Les había dicho que por ahí lo guardaran en su disco duro. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Es una razón válida? ¿Es una razón válida? Es un berrinche, ¿no? Y que se haga como yo quiero, ¿no? Y no, que tiene que ser así, ¿no? Digo, esto ocurre en los niños. Eso ocurre en los niños porque los niños todavía no han madurado emocionalmente. Y hay que enseñarle a los niños, también hay que enseñarles, ¿no? O sea, que se me revuelca en el supermercado porque por un dulce, lo que sea, ya ellos ya tenían la cartilla, ya sabían qué es lo que seguía después de ese berrinche, ¿no? Así que aquí están mis 3 hijos. Y entonces, o sea, tenemos que enseñarles de niños que yo no puedo enojarme no puedo estar enojado simplemente porque las cosas no se hicieron como yo quería, pues. Y cuando le damos larga a un niño, a un adolescente que haga lo que quiere y que se enoja por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sin explicarle que pues hay razones correctas para enojarse. Pero cuando las motivaciones son incorrectas, tenemos que acudir a papá y decirle, Señor, he descubierto que estoy enojado, Señor, pero que la raíz de mi enojo es un berrinche mío, es egoísmo puro.
porque quiero que las cosas se hagan como yo quiero. En el trabajo, en la casa, en la familia extendida, en la calle. Hermanos, yo era de los que en la calle, hermanos, cuando un carro me rebasaba por derecha o me hacía una mala maniobra, yo le prensaba el acelerador, hermano, con tal de rebasarlo otra vez y mostrarle. Yo era de esos, hermano. Elizabeth decía, amor, pero es un bandido que sea. No me importa. Hermanos, yo cristiano, servidor del Señor. Lo bueno que no fue ni un hermano que ahorita con el Facebook me hubiera grabado, sacado ahí en el Facebook, hermano peleonero en la calle, por el volante. Sí, hermanos, yo tenía problemas de ira. O sea, mire, si yo toda la vida pensé que yo era una santa paloma, hermano, pero porque me comparaba quién sabe con quién, pero cuando me medía la estatura de Cristo, me vi, hermano, diminuto. Yo dije, Padre, ¿cuánto tengo que crecer, Señor? ¿Con quién se está midiendo? Si usted se cree que es bueno, ¿con quién se está midiendo? ¿Con el Señor Jesús? Estamos fritos, hermano. Necesitamos mucho que crecer. Mucho que crecer. Y este es el propósito de que usted y yo estemos aquí. Hace rato decía, el que dirigía decía, no solamente venimos a recibir, sino también venimos a dar. Entreguemos nuestros corazones al Señor, que Él lo trabaje, que Él ministre nuestras vidas, nuestros corazones con su Santo Espíritu. Necesitamos, no hay otra forma. Vamos a ver un versículo al final que realmente es la semilla que quiero que quede al final de este mensaje. Pero él estaba haciendo, Naamán, por su poder, por su estatus, estaba haciendo un berrinche, estaba haciendo las cosas como él quería. Incluso fíjese que algo que pasaba, el hombre de la casa en la jerarquía del matrimonio. Dice que está después de Cristo está el varón, la mujer y los hijos, ¿no? En esta jerarquía, ¿no? Y entonces aquí se va a hacer, pues yo soy el marido, yo soy el papá, se va a hacer como yo digo, pues. Y resulta que estaba equivocado. Y entonces ya Elizabeth me decía, pero amor, es que no está bien cómo le hablaste a tu hijo. Pero es que ya hablé y listo, ¿no? En mi casa, hermanos, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, y yo creo que hasta la fecha, nunca escuché un perdón, hijo. ¿Me podrías perdonar por la forma como te hablé? Hermanos, es como el ejército, hermanos. Si me equivoco, vuelvo a mandar. Así eran, así me crié. Entonces, yo no sabía que podía pedirle perdón a mis hijos, que me podía equivocar en la forma de hablar, la forma como yo actuaba, porque yo tenía el mando, pues. Entonces, aunque me costó empezar con mis hijos, muchas veces uno reacciona, uno va en el volante, uno está haciendo algo y uno reacciona demasiado impulsivo y bajarte al nivel de tu hijo y decirle, papi, perdóname, la verdad es que la forma como te hablé no fue la correcta. Hermano, usted no sabe qué ejemplo le está dando a su hijo, no sabe qué enseñanza. 10 sermones en un solo instante. Porque realmente ellos tienen que saber que los seres humanos nos equivocamos y la forma de cuando nos enojamos, hay formas que no son válidas y no tienen que llevarse ellos a su matrimonio, no tienen que llevarse esa enseñanza, eso en su corazón, a sus nuevas familias. Cortemos con eso, hermanos. Amén. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí en la iglesia donde crecí, mi suegra me decía, no se predica mucho. No aplica mucho eso. Siempre me sentenciaba cada vez que iba a subir. No, se tarda mucho. Decía. Hermanos, voy a tratar de ser breve. Ya vamos terminando, ya vamos aterrizando, hermanos. Lucas 15:28 dice, entonces se enojó y quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado, no? Del hijo pródigo y su hermano mayor. Entonces, dijimos que la motivación de ese enojo era los celos, ¿verdad? Entonces, un enojo motivado por los celos. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido enojados porque han tratado a alguien de una manera diferente a la nuestra o creíamos que yo lo merecía? Y me enojo porque a él sí y a mí no. Sí.
Cuando exista esto, hermanos, cuando exista esto, si esto es una injusticia, porque puede ser una injusticia, pues una injusticia, usted ha trabajado mucho, se ha esforzado y crea que ese enojo es válido. Reconocemos que estamos enojados, reconozcamos, estamos enojados. Número 2, analicemos realmente la causa de nuestro enojo. Y si esa causa de nuestro enojo es válida porque hay una injusticia, ¿quién es el Padre justo? ¿Quién es el Padre justo? Dios. Vayamos delante de Dios y dígale: Señor, yo fui muchas veces, yo pasé por ese altar de la injusticia muchas veces, en el que yo le llegaba y le decía: Señor, Padre, mira, me siento de esta manera, siento que está pasando esto, yo no puedo cambiar las cosas, la decisión que ya tomaron, Señor. Sin embargo, tú eres Dios justo, tú eres un Padre justo y tú conoces, haz conforme a tu voluntad perfecta. Pero el enojo no lo voy a tener más, Señor, ya lo dejé aquí al pie de la cruz. Ahí al pie de la cruz, ahí deje su injusticia al pie de la cruz, porque Cristo, que dio todo en la cruz, Él cargó con nuestra injusticia, Él cargó con nuestro dolor, Él cargó con nuestra ira. Amén. No cargue más con el enojo, no lo lleve cargando más, que es un veneno, lo acabamos de leer, es un veneno, no puede usted estar siempre enojado. Y cante: el cristiano no puede estar enojado. Y no sé si se acuerdan, ese canto decía: hermano, quita esa cara. Número 3, emprenda una acción constructiva. Este versículo, y ya me faltan 2 versículos para cerrar. Emprender una acción constructiva. ¿Alguna de ustedes ha leído Nehemías, el libro de Nehemías? Tremendo. De hecho, yo en una ocasión recuerdo que leí un libro de liderazgo y solo se basaba en Nehemías. Es un libro, si quiere aprender liderazgo, lea Nehemías. Nehemías 5, 6 al 8 dice: cuando oí sus palabras de protesta, dígalo conmigo, enojé muchísimo. Como cara de tapachula, muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoquen además una gran asamblea contra ellos. Allí les recriminé: hasta donde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora ustedes, quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder ante el enojo de Nehemías. Nehemías se enojó. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice que después reflexionó. O sea, cuando nos enojamos, analizamos cuál es la motivación realmente. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, les cuento un poquito. Cuando Nehemías dejó un trabajo, tenía un puestazo Nehemías. Imagínense que Nehemías estaba trabajando en otra ciudad, en otro país, con un puestazo, pero él quiso regresar a su tierra porque había visto que en su tierra había necesidad en su tierra. Los muros estaban, su ciudad había sido exiliado, su pueblo había sido exiliado, los que quedaron estaban viviendo en una situación de ruina. Él llegó, reconstruyó los muros con la ayuda con lo poco que había, con las uñas, dijéramos, empezó a reconstruir los muros. Pero se dio cuenta que los que vivían ahí vivían en una situación de desventaja económica. Había una separación social muy grande. Había nobles que les cobraban intereses a los pobres. Incluso vendían sus hijos los pobres con los nobles porque no había economía, o sea, estaban quebrados. Y entonces el pobre se hacía cada vez más pobre y el rico cada vez más rico, ¿no? Y entonces, cuando Nehemías dijo: ¿cómo es posible? Si nosotros estamos tratando de ayudarles y ustedes aquí entre nosotros nos estamos comiendo, ¿no? Se enojó mucho y dice: después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes y les dio este discurso que acabamos de leer. ¿Cuál fue la motivación del enojo de Nehemías? ¿Ah? Dígalo fuerte. Injusticia. Injusticia. Que nos moleste la injusticia, hermanos. Que nos enoje la injusticia. Reflexionemos qué podemos hacer ante esa injusticia.
Pidámosle a Dios en oración: Señor, guíame, dame sabiduría. ¿Qué puedo yo hacer ante la injusticia, Padre? ¿Qué puedo aportar para resolver este problema en nuestra sociedad? Lo primero, compartirles de Cristo sería lo mejor, hermanos, porque Él es la única solución. Compartir de Cristo, porque todos los cristianos no cometen injusticia, ¿verdad? Amén, hermanos. Gloria a Dios, hasta hoy, gloria a Cristo, pero ya ahí para adelante, ya no, hermanos, por favor. No, hermanos, necesitamos reflexionar el tema, las motivaciones de nuestro enojo. Y quiero cerrar con este versículo. Efesios 4, 22 al 24. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, ponerse de la nueva naturaleza creada a la imagen, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, creada ¿cómo? Creada a la imagen de Dios. Dijimos que nos enojamos, ¿por qué? ¿Por qué nos enojábamos? ¿Por qué se enoja el ser humano? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero cuando entró el pecado se distorsionó y ahora nos enojamos por cualquier cosa, ¿verdad? Por egoísmo, por celos, por lo que sea, por envidia. Pero ahora entendemos que el Señor nos dice que nos cambiemos nuestro ropaje, pues ya. Venimos a Cristo, quítese ese viejo ropaje, pongámonos el nuevo ropaje, cambiemos nuestra forma de pensar. Usted ha venido hoy para renovar sus pensamientos, amén. Dice: ser renovados en la actitud de su mente. Usted ha venido a este lugar para ser renovado en la actitud de su mente. Si usted creía que antes se podía enojar por cualquier cosa, no, hermano, pues no. O sea, tenemos que aterrizar ese enojo, esa ira que no proviene de una razón que no proviene de las razones, de los motivos correctos, y llevarlos ante Dios. Reconocer cuando nos enojamos y llevar ante Dios estas razones equivocadas y poner en las manos de Dios las injusticias, el pecado, porque solamente Él puede llevarlos, hermanos. Y luego dice: ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, vestirnos con el nuevo ropaje, creada a la imagen de Dios. Y vuelve a mencionar las dos razones. ¿Cómo dice? Justicia y santidad. O sea, si quiere enojarse correctamente, pongámonos el ropaje, para que cuando nos enojemos sea por razones correctas. Y cuando llegue por ahí esas razones incorrectas, llevémoslos a los pies de la cruz. Digamos: Señor, quita de mí el egoísmo, la envidia, los celos, que no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. Y nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Les invito a que se pongan de pie y entreguemos al Señor esta emoción en nosotros. Padre Dios, tú me creaste a tu imagen y semejanza, Señor. Tú me has creado a tu imagen, Padre. Tú has puesto en mí esta emoción, Señor, que con un objetivo, Padre Dios, de dar solución, de traer sanidad. Así como tú sanaste aquella mano seca, Padre, cuando viste la injusticia, así también nosotros traigamos sanidad cuando veamos la injusticia, Señor. Así nosotros traigamos, Padre, confort, traigamos, Señor, perdón también y arrepentimiento por aquellas razones incorrectas de enojarnos, Señor. Ayúdanos y quita de nosotros ese viejo ropaje, Padre. Tú nos pides que nosotros mismos tomemos la actitud de renovar nuestra mente, de quitarnos ese viejo ropaje que es de acuerdo con nuestra vieja naturaleza, tal vez herencia de nuestros padres, herencia de nuestros abuelos.
Señor, solo tú con tu sangre puedes cortar con esa herencia, Señor, y crearnos, hacernos una nueva criatura, una nueva creación de acuerdo con la semilla de tu Espíritu Santo, Padre Dios. Te pido que obres conforme a la voluntad perfecta tuya en nuestras vidas y transfórmanos, haznos crecer a la estatura del varón perfecto, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Qué pequeños somos, Padre, todavía en estatura. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, de tu favor, oh Dios. Renueva nuestra mente, renueva nuestros corazones, renueva nuestros pensamientos. Que tu palabra sea la guía, la brújula en nuestra vida y no nuestra herencia, no nuestros antepasados, no, Señor, los antecedentes nuestros, sino tu gracia. No las heridas del pasado, sino tu gracia, Señor. Esta nueva vida que tú nos has dado a través de tu gracia. Te rogamos, Padre Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, dígale al Señor, renuévame, Señor, renuévame, Dios. Renuévame, oh Cristo. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor Jesús, ya no queremos, Señor.